noches a todos. Muchas gracias a todos los que se están conectando en este momento con nosotros. Este es nuestro tercero webinar de UDO Alumni Foundation. Nosotros, obviamente, súper agradecidos con los ponentes de hoy y súper entusiasmados con el tema de hoy también. Agradecemos la presencia de todos los que se están conectando en este momento. Y si lo están viendo en diferido, también agradecemos el tiempo que se han tomado para poder ir a nuestro canal de YouTube, conectarse, ya saben, suscríbanse, pongan las notificaciones, que siempre estamos trayendo temas de esta índole, ¿no? Que son de interés para toda la comunidad de profesionales que nosotros representamos en sí. Bien, y hoy tenemos un webinar que nos los han pedido un poco, temas personales, temas que tienen que ver más con el bienestar de las personas y nuestra comunidad, que está conformada por egresados de la Universidad Oriente, así mismo como otros profesionales de otras universidades y profesores y estudiantes también. Hemos hecho preguntas y nos han respondido con muchos temas, ¿no? Pero uno de los que más común era más hacia el tema personal, financiero, inversiones, cosas así, ¿no? Que para nosotros fue una sorpresa porque originalmente nosotros pensábamos que la mayor parte de los temas iban a ser temas técnicos de carrera, de ingeniería y de posgrados y de cosas por el estilo. Todavía están pidiendo muchos de esos temas, pero este tema también parece ser un tema interesante para nuestra comunidad, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de bienestar financiero, sus dimensiones, cómo construirlo, y tenemos nada más y nada menos a Rafael Álvarez y Paula Vargas, que son los directores o los dueños, ¿no?, de Espacio con Valor, ¿cierto? Y son los autores de este libro que está acá, que yo lo compré, por cierto, aquí en Amazon en Estados Unidos. Me pareció súper práctico, súper bueno. Ya ustedes van a ver por qué. Creo que la forma y la didáctica está muy a tono con lo que esperamos cuando buscamos respuestas en cualquier tipo de tema. En este caso, en el tema financiero, ¿no? Antes de comenzar, les recuerdo, la sesión está siendo grabada. Al mismo tiempo, los micrófonos todos están automáticamente en mute. Así que les agradecemos dejarlo de esa forma para poder hacer la presentación y luego abrimos para preguntas. Nos pueden enviar también las preguntas vía chat, de esa forma nosotros hacemos las preguntas a los ponentes también. Y la sesión va a ser al final. Después de toda la sesión de las preguntas y respuestas, nosotros le enviaremos un survey vía email donde ustedes pueden responder y comentar qué les pareció el tema y opinar sobre qué otros temas pudimos traer aquí, ¿no? Y recordando un poco sobre nuestra fundación, por qué estamos haciendo esto y qué hacemos acá, ¿no? La fundación UDO Alumni Foundation es una organización privada que creamos varios egresados de la Universidad Oriente aquí en Estados Unidos. Está registrada aquí en Estados Unidos con el único objetivo de comenzar a conectar a los profesionales, a los egresados, los profesores y los estudiantes. Como ustedes bien saben, la universidad está pasando por una crisis, no solo la Universidad Oriente, sino en general en Venezuela, la educación superior está pasando por una crisis bien intensa. Y nuestra forma de retribuir ha sido básicamente intentar crear esta comunidad, crear eventos, hacer networking que nos sirva para, número uno, interactuar entre todos los profesionales, ese capital humano que está en el exterior, que está cultivando conocimientos y que al mismo tiempo está generando no solo riquezas, también temas, tecnologías, etcétera, alrededor del mundo. Conectarlo con los estudiantes, los profesores que aún están en esa lucha por mantener viva lo que es la importancia de educarse y educarse a nivel superior. A pesar de las circunstancias, hay más de 320 profesores en la Universidad Oriente que continuamente luchan con mantener clases online y al mismo tiempo hay una gran cantidad de estudiantes que apuestan por su preparación profesional. Entonces no los podemos dejar de lado y estamos creando todos estos eventos para poder crear ese networking. Y si usted quiere colaborar, existe la posibilidad de que aceptamos las donaciones respectivas en cada uno de estos eventos para poder apoyar a esta causa, ¿no? ¿Cómo los apoyamos? Básicamente lo que hacemos es que hoy en día los profesores tienen un gran desafío que es mantener las clases online. Entonces, todo el dinero que es recolectado, bien sea a través de estos eventos o en clases magistrales, jornadas, seminarios, congresos, todos los eventos, nosotros adquirimos software, herramientas que le hacen falta a los profesores
o en su defecto algunos servicios que pueden estar localmente, ser un desafío para ellos, y para que se facilite la clase online y de alguna forma también se eleve la calidad de esas clases online. Nosotros tenemos varios contactos en Venezuela, varios miembros fundadores están en Venezuela, otros están en Estados Unidos, Chile, Europa, en fin, estamos regados por todos lados, pero al mismo tiempo abocamos por crear estos recursos y promover que los profesores y los estudiantes se conecten y tengan una educación superior y continúen educándose, que es lo más importante. De alguna forma estamos ayudando a salvar la educación superior en Venezuela, es la forma como nosotros lo vemos, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, ¿no? Vamos a entrar en detalle aquí con nuestro webinar. Tenemos a Paula Vargas y Rafael Álvarez, que ya como mencioné, son los directores, los dueños de Espacio con Valor y que tienen una amplia experiencia en diversas áreas, ¿no? Paula es profesional del área de marketing y ventas, además es facilitadora, obviamente, en el área de finanzas personales. Y también estábamos hablando hace un rato sobre la parte de marketing digital que también ella maneja muy bien. Y obviamente, en conjunto con Rafael, es autora del libro de Conquista tu Finanza, los 3 errores que impiden tu bienestar financiero. Al mismo tiempo, Rafael, bienvenido, administrador de empresas, MBA, con experiencia reconocida en ventas, en empresas financieras y de consumo masivo. Y obviamente, todo lo que tiene que ver con la parte comercial parece que te apasiona, ¿no? Entonces, estamos aquí para escucharte con toda esta experiencia. Y Espacio con Valor también tiene, entiendo, ustedes hacen talleres y educan y tienen esta parte, ¿no? Lo cual para nosotros nos parece interesante porque justamente eso se trata la fundación, de educar, de llevar conocimiento, de intentar llegar hacia donde nosotros podamos agregar ese valor a nuestra comunidad. Y así como dije, nuestra comunidad lo ha pedido en el área financiera. Entonces, aquí algunos ejemplos de lo que hace. El contenido es muy fácil, ¿no? Yo la verdad lo resumí en esta frase, bienestar financiero, y vamos a hablar sobre de qué se trata. Ustedes nos explicarán mejor del concepto y después vamos a hacer algunas preguntas al respecto y vamos a ir discutiendo sobre esa idea que ustedes tienen, lo que es realmente el bienestar financiero y cómo se conquista, ¿no? Sin más preámbulo, bueno, los micrófonos son todos de ustedes y muchas gracias por estar acá. Ahí te paso, Rafael, para que compartas tu presentación. Gracias por esa extraordinaria presentación. Muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Ángel, Iner, bienvenidos. Bueno, como bien contaba, nosotros somos Espacio con Valor. Esta iniciativa tiene como propósito contribuir a la felicidad de las personas desde las finanzas personales. Son conceptos un poco, hablar de felicidad y finanzas puede ser algo que suene contradictorio, pero eso es lo que nosotros hacemos y a través de metodologías prácticas que ayudan a las personas a, bueno, precisamente lograr su bienestar. De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Como decías, bueno, súper alineados también con lo que es el propósito de la fundación. Y bueno, al conocer también más en detalle en lo que están haciendo por la educación acá en Venezuela, pues bueno, honrados de poder poner nuestro granito de arena y colaborar con este tipo de iniciativas. Bueno, como bien tú dijiste, bueno, rogamos los micrófonos en silencio y todas las preguntas, pues por favor en el chat, y luego dejaremos un espacio para conversar acerca de, bueno, y responder todas esas inquietudes que probablemente puedan tener ustedes. Entonces, siéntanse cómodos, cualquier pregunta que tengan es bienvenida. Bueno, y comencemos un poco con ya lo que es el tema que el día de hoy vamos a estar conversando, que es básicamente el bienestar financiero. Y cuando hablamos del bienestar financiero, es importante hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mayor beneficio que el dinero te puede dar? Es decir, ¿qué significa eso para cada uno, ¿no? Para ti, que estás escuchando esta charla, ¿qué es importante para ti? ¿Cuáles son tus prioridades? Si tú pudieras hacer el ejercicio de, bueno, si tuvieras suficiente dinero, bastante más dinero del que tienes ahora, ¿qué harías con ese dinero? Entonces, bueno, es parte de la reflexión acerca de cómo este recurso
puede tener un impacto en nuestras vidas, haciéndolas, digamos, más llevaderas. Entonces, esto puede ser muy, muy extenso, porque cada uno tiene sus propias prioridades, tiene sus propias motivaciones. Sin embargo, hay algo, digamos, fundamental que puede ser común para todos y que es una de las cosas que nos puede ayudar a tener el dinero. Y básicamente es lo que se conoce como la libertad financiera. Nosotros citamos a este autor que nos encanta, que se llama Morgan Housel, y él básicamente lo que pone, este es un concepto que se ha desarrollado muchísimo en la bibliografía, y digamos, para ponerlo en palabras más simples, una de las cosas más importantes que te puede dar el dinero es la posibilidad de hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, con quien tú quieras y por el tiempo que tú quieras. Ese es realmente el mayor dividendo que el dinero te puede dar. Esa es una frase que Morgan Housel coloca en su libro La psicología del dinero, que se lo recomiendo, es espectacular ese libro. Y básicamente es eso, el tiempo. Entonces, y hagamos entonces la reflexión. Bueno, si tú pudieras sacar la cuenta de cuánto tiempo podrías vivir sin trabajar, manteniendo el estilo de vida que tienes ahorita, ¿cuánto sería eso? O sea, si tú dijeras, bueno, si yo dejo de trabajar ahorita, ¿por cuánto tiempo puedo sobrevivir manteniendo tu estilo de vida? ¿Eso es media hora? ¿O esos son 2 días? ¿O es un mes? ¿O 6 meses? Y básicamente no es más, eso es lo que explica básicamente el término libertad financiera, el tiempo que puedas vivir sin trabajar, manteniendo inalterado tu estilo de vida. Ahora bien, este es un término que, como les digo, se ha desarrollado muchísimo. Esto también es un concepto que tomamos de uno de los libros de Robert Kiyosaki. Sin embargo, no es algo que es necesariamente un contraste blanco o negro. Es decir, ¿cómo puedes saber en qué grado o en qué etapa de la libertad financiera te encuentras? Porque eso es una de las cosas que a veces las personas o hemos visto en las personas con las que trabajamos, que digo, bueno, pero es que no tengo, o sí tengo. Bueno, vamos a ver cuáles son los grados de esa libertad financiera para que ustedes puedan hacer este ejercicio y esto sea la base para, bueno, comenzar a trabajar hacia esa libertad y hasta ese bienestar. Entonces veamos, nosotros vamos a usar una escala que se ha desarrollado por muchos autores y básicamente lo que nosotros hicimos fue una adaptación. Es una etapa de 5 niveles que va del 0 al 5 y que nos habla de, bueno, cuáles son las diferentes etapas de la libertad financiera en las que tú podrías estar. Entonces, la primera de las etapas, esto es lo que nos va a ayudar a poner un poco su ubicación en un mapa financiero personal. Entonces, la primera etapa, que se llama dependencia, en realidad es la 0, esta etapa es en la que ustedes son dependientes de alguien más, cuando alguien es dependiente de otra persona. Ustedes no pagan nada de los gastos que generan. Esto suele ser cuando somos niños, que hay gente que se encargan de nosotros, nuestros padres, hasta que comenzamos a trabajar. También puede ser una persona que queda incapacitada y que hay otro que cubre sus necesidades o sus gastos, o puede ser incluso gente mayor cuyos ingresos no son suficientes para cubrir su retiro y bueno, y dependen de otras personas, llámese hijos, llámese una pensión o una combinación de varias de estas cosas. Este es el 0, ¿no? La etapa 0. Luego tenemos la independencia. En la independencia ya comienzas a trabajar y ya pagas tus gastos. Y además, en esa etapa, empiezas a construir lo que es tu patrimonio. Es decir, bueno, compras tu primer carro, tu primera casa, empiezas a utilizar las herramientas de endeudamiento, o sea, te apalancas con instrumentos financieros de deuda para comprar esas cosas y aunque cubre tus gastos, realmente no tienes ningún excedente, o sea, el dinero se te va en todas estas cosas. Tienes grandes deudas, probablemente compartes el riesgo financiero de, por ejemplo, bueno, fallecer prematuramente o de tener una enfermedad con compañías de seguros con las que tienes pólizas y que te cubren estas situaciones y tienes un fondo de emergencia
que de pronto va de 2 a 3 meses en caso de que se interrumpan tus ingresos. Entonces ya estamos en la parte de independencia, para luego pasar al escalón número 2. El escalón número 2 es la solvencia. ¿Qué quiere decir la solvencia? En este escalón, tú no solo has cubierto ya tus principales deudas y no tienes compromisos financieros con otras personas. Entonces ya todas esas deudas de las que hablamos en el escalón anterior, en el nivel 1, han sido cubiertas. Entonces, cubres tus gastos, ya eres solvente y eso te da una brecha. Esa brecha es la que utilizas para invertir y empiezas a construir entonces una serie de inversiones, una serie de negocios que por sí solos van a empezar a generar unos flujos de ingresos que son al margen de lo que es tu trabajo, tu sueldo o aquello a lo que tú le dediques tu tiempo. Entonces esta es la parte de la solvencia. Luego tenemos el siguiente escalón, que es el 3, es la seguridad. En este escalón, y producto de esas inversiones que pudiste hacer desde las etapas previas, se generan unos ingresos que no requieren de tu presencia física o requieren un grado muy bajo de tu presencia física para que continúen fluyendo hacia tus cuentas. Y esos ingresos permiten cubrir tus gastos mínimos. ¿Qué quieren decir tus gastos mínimos? Bueno, la comida, el transporte y los servicios. Entonces, claro, ¿qué es lo importante de lograr la seguridad? Y es que en caso de que tú tengas, por cualquier razón, una interrupción de tus ingresos, pierdas tu empleo, sufras una incapacidad o venga una pandemia, venga la guerra, lamentablemente estamos viendo todos estos escenarios, digamos, en estos últimos meses. Entonces, si alguno de esos escenarios ocurre y tus ingresos son interrumpidos, tú vas al menos tener una fuente o un flujo producto de las inversiones que hiciste en las etapas previas que van a cubrir tus gastos mínimos: comida, transporte, servicios. Entonces ahí está en la etapa de la seguridad. Ya vayan imaginando en cuál, o traten de ustedes ver en cuál de ellas se encuentran en este momento. No importa si están en la 0, en la 3 o en la que vamos a ver más adelante. Este ejercicio es lo que nos ayuda a la reflexión para ponernos en perspectiva. La siguiente etapa es la libertad. La libertad es ya básicamente eso que conocemos como libertad financiera. Y esto se traduce en que esos ingresos que tú vienes generando de manera pasiva, es decir, que no requieren de tu tiempo para fluir hacia tu cuenta, cubren no solamente los gastos mínimos, sino que el resto de los gastos totales que tienes al mes y además de forma indefinida. Entonces, allí es cuando realmente entra el juego de la libertad financiera tal y como la conocemos, y es que tú puedes tener, tú puedes dominar las decisiones o tienes el poder de decidir qué vas a hacer con tu tiempo. Y esto va a depender también del estilo de vida que tenga cada quien. Y eso es muy interesante porque, claro, asociamos siempre la libertad con un estilo de vida digamos, ostentoso, con lujos, con yates, con carros lujosos, y eso no es necesariamente la libertad financiera. La libertad financiera es que tú cubras todos tus gastos mensuales de acuerdo a tu estilo de vida, no importa si es muy ostentoso o es muy humilde, pero sin tener que trabajar. Entonces, ahí estamos como que en lo que es la parte de la libertad. Y luego, el último nivel es la abundancia. ¿Qué quiere decir la abundancia? La abundancia significa que tus ingresos generados de forma pasiva son tan cuantiosos que superan de manera, digamos, significativa tus gastos mensuales y realmente en esta etapa ya el dinero no significa ninguna preocupación para ti. ¿Qué quiere decir esto? No, tus preocupaciones son de cualquier otra índole menos relacionadas con el dinero. Entonces, porque ya tienes esos cuantiosos ingresos pasivos que te permiten estar tranquilo. Entonces, como vemos, estas son las diferentes etapas de acuerdo a esta escala adaptada a muchos de los autores que han trabajado sobre él y que nosotros proponemos para tener un mapa. Entonces, ¿por qué es esto tan interesante? O sea, ¿cómo puedo yo
construir la ruta hacia esta, digamos, para ir subiendo cada uno de los escalones hasta llegar al menos al nivel 4 o al nivel 5 de esta escalera o de estos niveles. Bueno, entonces vamos entonces a hablar acerca de cuál es ese camino, cómo puedo ir trabajando, cuál es ese transitar que debo llevar. Entonces, en primer lugar, lo fundamental, y esto es común en muchas bibliografías, el diagnóstico, que de alguna manera es un poco lo que estamos haciendo ahorita, es decir, bueno, cubro o no mis gastos, cuántos ingresos tengo, dónde están mis gastos, sin aún hacer ningún tipo de cambio. Simplemente saber, bueno, cuánto dinero me ingresa y cuánto estoy gastando y en dónde. Entonces, eso básicamente eso se logra con los registros y es tener el hábito del registro de los gastos y hay diferentes metodologías que pues, ayudan a lograr esto, ¿no? Una vez que ya yo tengo una idea de cuáles son mis ingresos, una idea muy clara, muy precisa y cuáles son mis gastos, entonces viene la parte del dominio del plan de gastos, que no es más que tú tomar el control y decidir de manera consciente hacia dónde vas a ser el jefe de tu dinero y vas a decidir, bueno, esto que yo me gano con tanto esfuerzo, lo voy a enviar o voy a gastarlo de esta manera y esa manera va a responder a tus prioridades, a tus motivaciones, a lo que a ti realmente te interese lograr en tu vida, ¿no? Entonces pasamos a lo que es la definición de tu cifra de libertad financiera. Cuando ya tú sabes cuáles son tus gastos mensuales, ya tú tienes una idea de cuánto dinero necesitarías generar de manera pasiva para cubrir esos gastos. Y eso ya es tu objetivo. Bueno, esto es lo que yo tengo que generar de manera pasiva para cubrir mis gastos mensuales y lograr la tan anhelada libertad financiera. Entonces, ok, ya tengo mi objetivo. ¿Cómo logro ese objetivo? O sea, ¿cómo voy a llegar hasta ahí? Entonces viene el plan de acción y los diferentes instrumentos financieros de apoyo que te van a permitir alcanzar eso. Y esto se hace poco a poco, esto se hace abriendo esa brecha entre lo que tú ganas y lo que gastas para que ese diferencial pues, pueda ser utilizado en inversiones que con el tiempo te permitan construir estos ingresos que vengo hablando. Para eso, bueno, el plan de acción es cuáles van a ser mis instrumentos, cuáles van a ser los primeros, cuáles van a ser los segundos, instrumentos de inversión, pólizas de inversión, pólizas de cobertura y así sucesivamente negocios, criptomonedas. Aquí el límite es donde ustedes, lo que ustedes se quieran colocar. Luego vamos a ver ajustes y revisiones en el tiempo. Lo bueno es que ya ustedes tienen la meta bien definida, han venido trabajando en ese plan de acción y en el camino hacen ajustes y revisiones para finalmente lograr la tan anhelada libertad financiera. Y esto se dice muy simple en esta lámina que pues fluye de manera muy lineal y muy tranquila, pero la realidad es que esto realmente es algo como que, bueno, aquí comienza el diagnóstico, empiezo a dar tumbos hasta que logro dominar este plan de gastos. Entonces, bueno, por fin logro dominar el plan de gastos, entonces empiezo, bueno, logré ahora definir por fin mi libertad financiera. Doy algunos tropiezos hasta que logro también ir conociendo a través de la educación, a través de la información, pues cuáles son esos instrumentos que me pueden ayudar a lograr a mí la meta, que pueden ser diferentes entre unas y otras personas. Hay unos que pueden ser más estándar. Sin embargo, esto va a depender de tu perfil de aversión a riesgo, de, bueno, qué tan rápido quieres llegar a esa meta. Aquí esto no es una carrera de velocidad, esto es más bien algo como un maratón. Entonces, bueno, siguen llegamos a las revisiones, los ajustes, y bueno, finalmente nos enfocamos y nos vamos directo a lo que es la libertad financiera. Es un poco lo que sería la ruta. Ahora bien, para trabajar sobre esta ruta hay que ir desarrollando
una serie de habilidades y hay que ir como que, digamos, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde comenzar? ¿Cuáles son las cosas que necesitamos ir trabajando para transitar esta ruta, transitar este camino de la manera más eficiente posible? No es que no van a haber traspiés, claro que sí, y eso no tiene nada de malo. Pero entonces, para saber cómo transitar esto y qué debo hacer, entonces vamos a hablar ahora de lo que son las dimensiones del bienestar financiero. Y buenas noches. Como les comentaba Rafael, pues esto es una temática que más, sobre todo, hemos desarrollado nosotros y se las queremos compartir, pero antes de hablar específicamente de las dimensiones de las finanzas personales o las dimensiones del bienestar financiero, porque las podemos unir los dos temas y ya se van a dar cuenta por qué. Yo les quiero narrar un poquito de lo que fue mi historia personal en este andar de las finanzas personales, que, como bien dijo Rafael, en esa ruta hacia la libertad financiera, es un camino que tiene sus altos y bajos como todo en la vida, ¿no? Yo soy economista, yo vengo también de una formación en mi casa donde realmente el tema de las finanzas personales nunca fue algo ajeno. O sea, mi mamá también es economista, mi papá era administrador, y yo recuerdo desde muy niña tener conversaciones con mi mamá sobre la importancia del ahorro, sobre la importancia de acumular para tener algo mejor, lo importante que es tener un presupuesto y llevarlo, no solamente hacerlo, sino mantenerlo. Con mi papá, por ejemplo, yo recuerdo que uno le pedía algo, pedías dinero, pedías un juguete, entonces mi papá siempre empezaba, bueno, pero ¿qué vas a hacer para ganártelo? Y terminaba uno regando matas, pintando rejas, lavando carros, haciendo de todo para poder lograr pues acumular ese dinero. Y bueno, esas fueron enseñanzas muy importantes para mí, y digamos que desde muy temprano yo siempre tuve como claro los conceptos, ¿no? Y bueno, obviamente con la carrera que estudié, pues bueno, yo entendía muy bien cómo se hacía un presupuesto, entendía cómo funcionaban las herramientas financieras, cómo funcionaba el crédito, cuáles eran sus características. Sin embargo, a nivel de mis finanzas personales, yo no sentía que yo estaba donde quería estar. Yo no percibía ese bienestar, ni percibía esa tranquilidad que supuestamente este tema, yo con el conocimiento que tenía, pues debería tener. Y bueno, luego que Rafael y yo nos fuimos investigando más sobre este tema y por supuesto haciéndonos profesionales de este tema, haciendo los talleres y viendo un poco también lo que era la percepción de nuestros asistentes a los talleres y a nuestras charlas, nos dimos cuenta que hay una cantidad de componentes que construyen este tema de las finanzas personales y lo que es el bienestar financiero, que no tienen que ver precisamente con cálculos numéricos y que no solamente se reside en eso. Obviamente los cálculos y las fórmulas son importantes, pero hay algo que está más allá. Y por eso cuando nosotros construimos esta estructura de las dimensiones del bienestar financiero, las dimensiones de las finanzas personales, que son un poco la estructura que tiene nuestro libro Conquista tus finanzas. Y se las queremos presentar acá porque, bueno, son como esa piedra angular, como eso que nos permite entender de que, wow, este tema no es solamente un cálculo, no solamente una fórmula. Hay mucha gente que nos pregunta, pero bueno, dame la fórmula para hacer más dinero, dame la fórmula para ahorrar. Y más allá de una fórmula o un cálculo, esto es un tema más holístico y que comprende varias etapas. Bueno, en nuestro caso, nosotros estructuramos todo ese conocimiento en 3 grandes dimensiones, que es las dimensiones de las prácticas, las herramientas y la mentalidad. Y ahora se los voy a ir comentando cada uno. En el caso de las prácticas, hablamos de todos estos elementos que tienen que ver con tu comportamiento. Estas son cosas que dependen 100% de ti, y la buena noticia es que no cuestan un centavo, no necesitas conocimientos profundos en materia financiera para aplicarlas, y que una vez que las aplicas, tienes resultados de manera bastante acelerada en comparación, mucho más rápido que de otras vías. Entonces, en este accionar diario, en esto que yo les digo que son parte de su comportamiento, son acciones que ustedes van a hacer de manera repetida, sistemática y con mucha disciplina, van a encontrar esos grandes resultados. La primera que no puedo dejar de mencionarla es el registro, que tengo aquí invitado, es el registro de ingresos y gastos. Y yo creo que no me puedo cansar de hacer énfasis en la importancia que tiene esto en la administración de su dinero y en el manejo de sus finanzas personales. Este es el punto de partida.
si nosotros no aprendemos a hacer de manera disciplinada y de manera como un hábito el registro de nuestros gastos, va a ser mucho más difícil que podamos establecer un presupuesto y que podamos seguirlo. Esto tiene mucho que ver con nuestro comportamiento, porque a veces nosotros pensamos que sabemos o creemos que sabemos en qué gastamos las cosas, pero cuando hacemos un registro detallado y disciplinado de nuestros gastos, nos damos cuenta que, bueno, eso es una actividad reveladora que yo se las invito a hacer. Para llevar un registro de gastos existen diferentes herramientas y técnicas. Nosotros, bueno, en nuestra página web www.espacioconvalor.com tenemos mucha información al respecto de esto, pero entonces se trata de hacer todos los gastos, por pequeño que sea, por mínimo, por quizás desapercibido que queramos que pueda pasar, debemos registrarlo, y esto nos va a dar pues, una idea muy importante de dónde estamos parados, y ese es el punto de partida pues, para poder hacer cualquier cambio que queramos en nuestras finanzas, o para darnos cuenta que si estamos haciendo las cosas bien, bueno, cómo podemos hacerlas mejor también. Asignar trabajo a tu dinero, pues tiene que ver con una práctica que es muy poderosa, que es que cada centavo, cada dólar que está en nuestra cuenta, tiene que servir un propósito, bien sea cubrir obviamente nuestros gastos mensuales, o ir al ahorro, ir al fondo de emergencia, o ir a un fondo de inversión, o estos apartados que tenemos que hacer para nuestros familiares. Todo el dinero, o sea, en tu cuenta no puede haber dinero ocioso. Y aunque creamos que esto, y bueno, muchos dirán, bueno, en mi cuenta no hay dinero ocioso. Es mentira. Hagan el registro de gasto para que se den cuenta que si van a encontrar ciertas fugas ahí de dinero que se pueden aprovechar en otras cosas que sean más importantes y valiosas para ustedes. Educarte en finanzas personales, que para mí esto es como la educación general en la vida es algo que una carrera que nunca termina. Yo creo que una de las cosas más poderosas de la educación financiera es que, bueno, primero, te ahorra muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Créanme que van a cometer muchísimos menos errores en la medida que se empiecen a educar financieramente. Y en segundo lugar, que te permite contrastar con tus paradigmas. Ya vamos a hablar de la parte de los paradigmas y las creencias en la otra de las dimensiones que es la mentalidad. Pero bueno, los dejo con esta idea de que al tú educarte financieramente puedes contrastar creencias que tú tenías y hábitos que a lo mejor tienes que tú pensabas que estabas haciendo las cosas bien, pero que en este momento, en la economía en la que te encuentras, que las condiciones son distintas y ahorita, bueno, que en el caso de Venezuela no tenemos tantos años en crisis, pero en el caso de Estados Unidos en este momento, que te puedes encontrar con un escenario que no tiene nada que ver con lo que vivías hace 3 años atrás o hace 2 años atrás. Entonces, bueno, educarte financieramente te va a permitir prepararte y contrastar esas conductas que tengo en este momento realmente me sirven para enfrentar la situación actual, o debo hacer ajustes, debo hacer mejoras en la manera como llevo mis finanzas o como manejo ciertos instrumentos financieros. Y la última, bueno, conversar de finanzas con tu familia, que esto no saben lo importante y lo poderoso que es. Yo creo que uno de nuestros propósitos con Espacio con Valor es normalizar la conversación sobre el dinero, hacer que esto sea algo más cotidiano. Mira, todos tenemos que hablar de dinero y a todos nos impacta, no importa de qué religión, cuál es tu formación académica, en qué te especializas en este momento, cuál es tu género, no importa. Todos manejamos dinero y todos tenemos que aprender a hablar de este tema de una manera un poco más natural. El dinero forma parte de nuestras vidas. No es bueno ni malo, simplemente es un instrumento que nos va a servir para alcanzar muchas cosas, y para eso tenemos también que ser capaces de hablar de esto en casa y con la familia. En el caso de las herramientas, bueno, aquí hablamos de cómo aprender a utilizar instrumentos específicos, pero aquí cuando vuelvo a mi historia original, no tiene que ver exactamente con tú entender cómo funciona un crédito o cómo funciona una determinada inversión. Es realmente cómo yo puedo hacer que esa herramienta sirva a un propósito individual. Entonces, esto créanme que es muy importante. Muchas veces a veces sentimos un poquito de miedo de entrar a estos temas porque, bueno, yo no sé mucho de números o eso, de los instrumentos financieros me puede parecer complicado, y tendemos a delegar esta responsabilidad en un asesor financiero, en un corredor de seguros o en un banco, que son personas que a lo mejor no van a precisamente a servir nuestros mayores intereses. A mí una frase que me encanta que dice que el principal profesional de tus finanzas personales eres tú mismo, porque tú eres quien genera el ingreso y eres tú quien sabe en qué quiere gastarlo. Entonces, no deleguen eso, involúcrense, nuevamente fórmense en estos temas. Por ejemplo, hablamos de póliza de seguro, bueno, entender realmente cuando tú compras una póliza que estás pagando, ¿no? O sea, hay un deducible por medio, hay un copago, realmente que me cubre, realmente esto es una póliza para cubrir cosas menores, o yo realmente necesito un respaldo de
cuando sucede algo muy grave que yo financieramente no lo puedo asumir, necesito alguien que comparte ese riesgo conmigo. Eso es muy importante que lo hagan tanto con planes de ahorro, con cualquier tipo de inversión, no inviertan en cosas que no entiendan, siempre investiguen por su parte, asesórense, pregúntenle a varias personas antes de seguir adelante. Un instrumento tan poderoso como nuestras tarjetas de crédito, que a veces, bueno, nos desbocamos porque sentimos que esto es algo adicional de nuestro ingreso, y los gastamos y no entendemos que, bueno, claro, una tarjeta de crédito yo lo puedo definir como un crédito rotativo, que tiene una fecha límite para pagar, pero no entiendo que si conociendo la fecha de corte y la facturación le puedo sacar el máximo provecho a ese endeudamiento. A ese tipo de cosas es a las que nos referimos con la parte de las herramientas. Y bueno, finalmente, con la parte de la mentalidad, si les soy muy sincera, yo, siendo una mujer muy pragmática y muy práctica, realmente esta parte no le daba la importancia y el foco. Yo creo que uno de mis aprendizajes a nivel personal más importante al investigar y al ser más profesional en esta área fue entender que en toda nuestra vida, lo que son nuestras emociones, nuestras creencias y nuestros paradigmas tienen un impacto muy importante en la manera como tomamos decisiones, y el dinero no escapa de eso. Cuando hablamos de mentalidad y de lo que lo definimos como identidad financiera, hablamos de, bueno, conocernos a nosotros mismos, identificar cuáles son esos patrones de referencia. Y para eso, bueno, vale recordar un poco lo que sucedía en la casa, ¿no? Cómo mis padres o las personas que me acompañaron a mí en mi crianza se comportaban con respecto al dinero. Ellos veían el dinero como algo que llegaba fácilmente a su vida, o era más bien una lucha o algo que generaba peleas en casa, o que generaba algún tipo de fricción. Aunque no lo creamos y aunque nosotros critiquemos ciertos comportamientos de nuestros padres, son cosas que están en nosotros, que están arraigadas de una manera y que a veces desde el inconsciente nos están haciendo tomar ciertas decisiones. Por eso ese examen, esa autoevaluación es tan importante. El tema, por ejemplo, de la mentalidad de escasez, que a veces cuando venimos de periodos de mucha privación o periodos de crisis muy intensos, podemos caer en esta mentalidad y lo que nos quedamos es en pensar cómo en recortar gastos y no pensamos en la alternativa que es generar nuevas fuentes de ingreso, o vemos como les comentábamos, el dinero como algo muy difícil de alcanzar, y eso es como esa historia que nos estamos contando permanentemente en la mente, que creemos que no impacta, pero sí, a la hora de tomar una decisión, a la hora de evaluar una oportunidad de inversión, eso está ahí generando un efecto, ¿no? Entonces, creo que esto es una parte que hay como unas preguntas claves que tenemos que hacernos constantemente. Por ejemplo, ¿cómo percibimos nosotros el dinero? ¿Lo percibimos como algo bueno, como algo malo? O sea, ¿qué tono le damos? Cuando pensamos en dinero, ¿cuáles son las emociones que primero sentimos? O sea, sentimos alegría, dicha, plenitud, o más bien sentimos angustia, ansiedad, miedo, ¿no? Es hacer como esta evaluación y ir trabajando bueno, en cómo yo puedo cambiar esta mentalidad, romper con estos paradigmas que me pueden estar afectando, y no solamente lo veo desde un punto de vista negativo. Yo, por ejemplo, en mi casa tuve paradigmas financieros muy positivos que para mi mamá y mi papá fueron muy útiles en su momento, pero que para mí, en el momento en que me tocó a mí tomar ciertas decisiones, no funcionaban tan bien. Y bueno, les doy un ejemplo. O sea, cuando yo, por ejemplo, bueno, desde que yo nací, Venezuela está en crisis. Venezuela siempre ha estado como en crisis en los últimos 40 años. Y bueno, para mí como que cada año va a ser como más desafiante. Entonces, bueno, hay como que hacer las cosas hoy porque no sabemos cómo van a estar las cosas de la manera que van a ser peores. Yo recuerdo que mi mamá me decía, de tener conversaciones con ella cuando estaba más joven, y me decía, yo viví una Venezuela completamente distinta, la Venezuela próspera de los 50, 60, en la cual más bien el año siguiente tú sabías que iba a ser mejor, que iba a ser más próspero, que iba a haber más cosas, iba a haber más abundancia, y tú operabas de esa manera. Entonces, obviamente ya se manejaba bajo unos paradigmas que a mí no me iban a funcionar, a pesar de que, digamos, las bases fueron muy importantes. Entonces, este tipo de cosas es lo que le invito a hacer la reflexión, a seguir analizando. Y bueno, una de las cosas que tenemos en el libro, que es la manera como hacemos un compendio de todo el contenido que nosotros presentamos ahí, es definir ese perfil de una persona exitosa en finanzas personales. Que aunque ustedes no lo crean, no tiene tanto que ver con jugadas exitosas en la bolsa, ni con grandes fortunas que se crean, sino tiene mucho que ver con nuestra mentalidad, con la manera como nos enfrentamos a ciertas situaciones retadoras que todos las vamos a tener. Y bueno, cómo mantener esa entereza y cómo mantener el timón firme a pesar de lo que esté pasando en el entorno. Bueno,
muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a ceder ahorita la palabra nuevamente a la Fundación para que nos apoyen. Si tienen alguna pregunta, como lo saben, podemos atenderlas todas vía el chat. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por este espacio. Buenísimo, Paula, gracias. Gracias, Paula y Rafael. No sé si me están viendo o me están escuchando. ¿Me confirmas? Sí, estamos escuchando y te vemos bien. Ah, ok. Perfecto, perfecto. No, muchas gracias, excelente. Aquí llegaron algunas preguntas, ¿no? Les invito a todos voy a leer algunas preguntas que ya nos habían enviado vía redes y después los invito a los participantes a abrir su micrófono y hacer algunas preguntas, ¿ok? La primera pregunta que creo que tú mencionaste, Rafael, algo sobre fondo de emergencia, ¿no? Sí. ¿Qué criterios debo usar para usar el fondo de emergencia? ¿Cuáles son los criterios alrededor de ese fondo? Si puedes expandir esa idea un poco, por favor. Sí, por supuesto. O Bueno, explicar también, creo que no entraste mucho en detalle cuál es mencionaste algo, pero podías dar el contexto y responder la pregunta tal vez. No, perfecto. Fíjate, el fondo de emergencia es una gran herramienta que es ese colchón que nos va a permitir sobrellevar situaciones que ameritan un desembolso de dinero inmediato, como por ejemplo una situación de salud crítica de vida o muerte, o alguna situación, por ejemplo, una emergencia puede ser la interrupción de tu trabajo, que pierdas tu trabajo y si tú no tienes un fondo que te permita sobrellevar esa falta de ingresos, vas a estar en una situación muy comprometida. Eso es otro ejemplo. Algo que no es una emergencia, por ejemplo, el mantenimiento del carro, la inscripción de los niños en el colegio, o un viaje de último minuto de placer que te propusieron porque era una muy buena oferta. Entonces, es tan importante esa pregunta, definir claramente qué es y qué no es una emergencia, porque hay cosas, bueno, una catástrofe natural, un terremoto, una inundación en la que tú pierdas alguno de tus activos, tu casa, tu carro, ese tipo de situaciones en las que realmente por el nivel de urgencia, pues necesitas esa liquidez y esa inmediatez del dinero. Pueden ser en general situaciones de vida o muerte, pero podrían ser otras como esas que mencioné bueno, pues un terremoto que a lo mejor quedaste vivo, pero tú necesitas ese dinero para poder resolver, comprar comida, agua, etc. Entonces, para eso y por eso me parece tan importante esa pregunta, porque eso es lo que te va a ayudar digamos, saber en qué momento usarlo y que toda la familia esté alineada con respecto a ese propósito. Entonces, para eso es el fondo de emergencia. También, bueno, ¿de cuánto puede ser ese fondo de emergencia? Mínimo, idealmente, al menos 3 meses, mínimo. Pero si puedes tener más, mucho mejor. Y puede ser utilizado también para cubrir deducibles, por ejemplo, de seguros. Eso puede ser otro de los propósitos. Ya. Mínimo 3 meses. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuándo es el mejor momento para invertir en activos de alto riesgo? Bueno, en activos de alto riesgo, esa es una pregunta bastante general y realmente... Yo imagino que sería como stock o sea, stocks en la bolsa o tal vez algún negocio que parezca riesgoso, no sé. A ver, los activos de alto riesgo, por su naturaleza y de acuerdo a lo que ellos dicen, son activos que ese dinero podría perderse. Y hay una alta probabilidad por el nivel de riesgo. Vamos a poner un ejemplo. Yo quisiera generar mucho dinero y de pronto pues alguien haciendo un contrabando lo puede lograr. Y hace muy rápido mucho dinero, pero hay una serie de riesgos asociados a eso, como ir a prisión, como, bueno, los peligros, las mafias, etc. Entonces, bueno, eso es lo que hay que sopesar
a la hora de hacer inversiones y siempre hacerlo con excedentes, no con dinero que necesites para pagar servicios, comida o gasto corriente. Es difícil medir el mercado y saber, no solamente con los activos de alto riesgo, sino de bajo riesgo, cuál es el mejor momento para entrar. Muchos analistas dicen, bueno, mañana, ahora sí es el momento de invertir en Bitcoin, o es el momento de entrar en la bolsa, o ahora sí. Y la verdad es que nadie sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Por eso predecir en qué momento es el ideal para invertir en cualquier tipo de activo de bajo o de alto riesgo es realmente imposible a nuestra manera de ver. Si una persona quiere invertir, esto no se puede responder como de manera general porque, claro, las realidades y las necesidades de cada persona son distintas. Entonces, hay como que indagar como un poco más realmente como que cuál es el propósito, para qué es esa inversión, para realmente dar como una respuesta un poco como más responsable también, en el sentido de, bueno, cuál es el momento adecuado. También tienes que tomar en cuenta, o sea, no solamente el tema del plazo, sino también, pues, con qué dinero lo estás haciendo, como lo dice Rafael, si estás arriesgando dinero que necesitas para cubrir tus necesidades el próximo mes, o si es un dinero que tú realmente puedes colocar ahí y si se pierde, no va a significar que tu estilo de vida o de tu familia se va a ver comprometido. Entonces, como muchos elementos adicionales que hay que ver antes como de entrar realmente en si son activos de alto riesgo o si son un tipo de inversión. Ya, no, excelente. Creo que estaban en la misma línea, ¿no? Porque el otro era, ¿qué criterios puedo usar para decidir si debo o no comprar una casa? Mucha gente habla del rent versus comprar. Es mejor rentar en un primer momento, a veces cuando tengas liquidez suficiente. No sé qué opinión tengan ustedes allí, pero creo que está un poquito más también alineada. No sé si lo categorizaría como alto riesgo, pero creo que no, pero lo dejo a ustedes que son los especialistas. Para una casa es una decisión muy importante. Mucha gente, bueno, yo trabajé también en el área de bienes raíces un tiempo y mucha gente te habla de su casa como si fuese una inversión, ¿no? Entonces creo que como que la primera diferenciación que tenemos que hacer es que, bueno, si eso es un activo, que evidentemente una casa es un activo, pero si algo que tú estás usando y que tú requieres de esa casa para criar a tu familia y que vas a pagar sus gastos, eso no es un activo, ¿no? Entonces, no es un activo productivo y no lo podemos ver tampoco como una inversión, ¿no? Entonces, acerca del mejor momento y lo que tú dices, la diferenciación de comprar o alquilar, bueno, siempre hay como un elemento que te lo da, que bueno, es la tasa de interés y el plazo que puedas aprovechar y evidentemente, pues, a cuánto tiempo te dan ese financiamiento. Y evidentemente, si estás pagando algo en renta y la cuota o por temas de precio de la casa, por temas de mejoras de tasa, la cuota que estás pagando mensualmente, se equipara esa renta, tú podrías como que pensar que es un buen momento para invertir en una casa, ¿no? Pero creo que hay como otros elementos también que te van a acompañar, que es cuál es tu nivel de gasto. Realmente, si por ejemplo tienes niños pequeños, el tema también de la ubicación de la casa en un lugar determinado, que tengas algún tipo o incentivo fiscal o que te puedan ayudar con el tema de los colegios. Entonces, hay como muchos elementos que se pueden tomar en cuenta. En este momento, pues, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el mercado, pues, tiene precios muy altos. Quizás no es el mejor momento para endeudarse de esa manera, sobre todo si no se entiende realmente cuáles van a ser las condiciones de ese crédito, cuál es el plazo que te van a ofrecer realmente. Si, por ejemplo, tienes una tasa fija nada más por 6 años y al sexto año te la duplican, que también pasa mucho en estos entornos inflacionarios. Entonces, hay como muchos elementos que hay que tomar en cuenta, pero bueno, siempre uno compara la cuota en la que te queda la mensualidad y cuánto tiempo te queda esa mensualidad con esa cuota versus lo que estás pagando ahorita de renta. De renta, ok. Una última aquí que llegó antes del webinar. ¿Qué herramientas recomiendan para realizar el diagnóstico y control del presupuesto? Si tienen alguna herramienta que ustedes recomienden específicamente y bueno, ¿y por qué? Me imagino. Bueno, hay diferentes. Ahí la clave es encontrar la metodología que mejor le funcione a cada quien. En nuestra experiencia es una combinación de una aplicación que puede ser con la que la persona mejor se sienta, digamos, desde el punto de vista del uso, que se sienta más cómodo usándola, combinado con un archivo de Excel que, digamos, la aplicación te sirve para el día a día
y poder hacer precisamente los registros de ingresos y gastos. Pero al final del mes, el Excel te ayuda a cotejar esas cosas que se te han podido pasar durante el mes y que, claro, en la aplicación no lo vas a poder identificar, y entonces el Excel es muy útil para eso. Nosotros hacemos una reunión semanal en la que hacemos el corte de la semana, porque ¿qué sucede? Aunque llevamos registros, a veces se nos puede olvidar algo. Y si eso pasa más de una semana, de verdad que es mentira que no se va a recordar qué fue lo que pasó, en dónde gastaste esos $10, 15, 20, o hasta gastos grandes. Y estos, no sé, 200, 300 dólares, ¿qué es este gasto? Y es porque ya se te olvida. Entonces, esa buena práctica de hacer el corte a la semana, pues ayuda. Entonces, recomendamos esos dos. Y en particular hay una aplicación de muchas que hemos usado, que hay muchas muy buenas, que nos gusta mucho, que se llama You Need a Budget, o YNAB, que lleva es al entorno digital el método de sobres de efectivo, que es, no sé si lo has escuchado. Si puedes explicar un poquito ese método para que la gente lo tenga en cuenta. En el método de sobres efectivo, bueno, básicamente consiste en asignar, ese concepto que yo les decía de asignar trabajo a tu dinero, ¿no? La idea es que tú crees sobres con cada una de las categorías de gasto que tienes en el mes. Por ejemplo, supermercado, alquiler, el colegio de los niños, gasolina, lo que sea. Y una vez que tú recibes tu ingreso, tú vas a ir asignando porciones de dinero a cada uno de esos sobres. Y en cada una de esas categorías únicamente vas a gastar lo que esté en el sobre, es decir, lo que tú asignaste al momento que recibiste tu ingreso. La idea es aquí que no hagas trampa, que no pases de un sobre a otro, sino que trates de mantenerte en ese presupuesto, y es una manera, digamos, muy eficiente de lograr quedarte en un presupuesto. Esta aplicación que dice Rafael, que se llama YNAB, replica eso en el entorno digital. O sea, no necesitas sacar todo el efectivo y poner los sobres en tu casa, sino que tú vas a ir asignando categorías ahí, y cada vez que tengas un gasto de esa categoría lo vas a ir tomando de cada uno de esos sobres, ¿no? Esa forma de hacerlo es muy poderosa, te ayuda muchísimo, sobre todo al principio, a mantener el control. Y bueno, pero como dice Rafael, el tema de la aplicación ideal, a nosotros nos funciona muy bien esa, porque también nos permite, tiene muchas bondades en términos que te permite llevar presupuestos individuales, llevar el presupuesto de una casa, o en el caso nuestro que también administramos el dinero de nuestros padres, o los ayudamos en la administración del dinero, entonces también nos permite llevar presupuestos de otras casas, todo en el mismo entorno, entonces nos permite hacerlo con mucha facilidad. Pero creo que realmente la herramienta de registro de gasto o de presupuesto ideal es una con la que tú te sientas cómodo, que para ti sea intuitivo, que para ti sea fácil hacerlo, porque la aplicación puede ser la mejor y la más sofisticada, pero si para ti es complicado, eso no sirve. Y claro, cuando hablamos de aplicación, hablo de cualquier nivel de tecnología, desde que para ti lo más práctico es anotarlo en una libretica. Si ese método te funciona y te da resultados, quédate con ese método. O si es como dice Rafael, la hoja de Excel, hazlo con la hoja de Excel, pero lo importante es que consigas una metodología que la pruebes y que tú te puedas mantener en el tiempo. Eso toma tiempo, pero vale la pena. Ya. Hubo otra pregunta que había llegado en relación a ese tema de categorías, y es que mucha gente presenta la preocupación de que, bueno, han tenido que salir del país y obviamente eso genera toda una situación de desconfort en términos financieros, pero al mismo tiempo se crean mayores dependencias, ¿no? Tiene que enviar dinero a Venezuela, o tiene que, no sé si tienes alguna recomendación general para personas que están en esa situación específica. Cómo organizar, cómo categorizar esos gastos, cómo buscar organizar eso de una forma más eficiente, no sé. Fue algo que llegó por allí, no lo había notado y me acordé ahorita. Pienso que eso no es una situación solo de las personas que han emigrado, sino que eso es una situación común en estas generaciones, que nos tenemos que hacer cargo de nuestros padres, y no solo estas, también las anteriores, pero ahorita es como más fuerte, porque estas generaciones están como en un sándwich. Están los hijos y están los padres, y entonces son dos grandes responsabilidades que están allí desde el punto de vista financiero, y que, bueno, forman parte de lo que son nuestros presupuestos y planes de gastos. Entonces,
hay que asignar, pues, por supuesto, una categoría para eso. Y otra recomendación es que mientras más temprano trabajen en planificar su futuro y que ustedes no sean esa etapa del sándwich de sus hijos, también háganlo de manera inmediata. Entonces, allí también, bueno, en la medida de lo posible, si tienen hermanos, tratar de negociar, buscar con los hermanos, pues compartir estas responsabilidades. Sé que no siempre es realista, no siempre es posible, pero a veces no solamente significa un aporte económico, sino otro tipo de aporte, otro tipo de apoyo. Entonces, sí, lamentablemente estamos atravesando por esta situación. Hay que asignar esa categoría y bueno, incorporarla en la medida de, bueno, de lo que también la cultura y la familia, cada familia es distinta. Entonces es difícil decir. Yo pienso que lo ideal es que en la medida que uno pueda cuidar a sus padres y apoyarlo, pues hay que hacerlo. Entonces... Agregaría que es súper importante también tener una conversación, porque sé que para una persona que está afuera hay como una carga emocional adicional que es muy importante, porque tú dices, bueno, ya yo estoy aquí, tengo que ayudar. Pero claro, la realidad de una persona que migra también es que al principio financieramente también es muy limitado. Y a lo mejor también la persona que está en Venezuela está creyendo, bueno, tú estás allá, mándame dólares, porque bueno, eso es lo que tú generas y es lo que debes hacer, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es tener como una conversación, llegar a un acuerdo de realmente cómo puedes ayudar. A veces no solamente es mandando dinero, a veces hay algunas otras alternativas. Aquí también hoy en día existen muchos servicios cuando tú puedes, por ejemplo, ayudar con comida, ayudar con insumos, con otras cosas, con medicinas, o sea, hacer como un balance en las cosas que tú puedes ayudar. Y una recomendación adicional que yo daría, porque me pasó con una persona que estuve asesorando en el mes de enero, que está en una situación precisamente similar, es que hay que crear también como dentro de ese apartado que dice Rafael, así, bueno, ya bueno, yo tengo que hacer un aporte fijo para mi familia, no sé, 50, 100 dólares todos los meses, lo que se pueda hacer, que a lo mejor lo toman completo un mes, a lo mejor hay un mes que no necesitas mandarlo completo, pero también crear como un apartado de emergencias para eso. Que lo vas a ir creando poco a poco, tal cual como tú creas tu propio fondo de emergencia. Para mí, yo creo que el fondo de emergencia siempre es como la primera meta financiera que tiene que hacer o que tiene que considerar cualquier persona que empiece a organizar y a tomar control de sus finanzas, ¿no? Entonces, pienso que también en este caso, y yo por ejemplo lo hago con mi mamá, que yo también económicamente, mi mamá está acá también, yo la ayudo económicamente, pues yo también he ido como creando ese fondito de emergencia porque, bueno, pueden llegar situaciones como una emergencia de salud o como un medicamento, alguna cosa que se tiene que comprar adicional y al tener como esa reserva, pues lo enfrentas de una manera distinta y no tienes que pellizcar de otras categorías para poder cubrir eso. Entonces, creo que la conversación es clave, establecer un apartado fijo mensual que para ti sea también como realista, que tú realmente puedas aportar, e ir creando poco a poco ese fondo de emergencia para atender alguna situación particular que se presente en el futuro. Yo agregaría compartir ciertos riesgos en la medida de lo posible con empresas. Es decir, si todavía tienes la capacidad para compartir el riesgo de una emergencia médica con una empresa a través de una póliza de atención o así sea de una asistencia de emergencia, hazlo porque eso es muy angustioso, estando acá o estando afuera. Pero estando afuera, naturalmente es más angustioso porque no te puedes trasladar y resolver la inmediatez, porque bueno, con todas las complicaciones que significan no estar cerca, esto agrega como ese nivel de complicación. Claro, excelente. Buenísimo, por aquí, no sé si Gabriela, Ángel, Danieli, Giner tienen alguna pregunta, los invito a abrir su cámara y hacer la pregunta libremente si tienen algún comentario, algún complemento, alguna pregunta para los panelistas. Hola, no, gracias. Felicitaciones a los dos por su apoyo y por la información muy completa y los felicito por esta iniciativa. Gracias, Uno. Gracias, Gaby. Un abrazo. Bien, déjame compartir aquí un poco, no sé si Giner o Ángel, que han estado desde el principio también, Daniel, y tienen alguna pregunta. En cuanto yo voy compartiendo aquí una última información antes de que se vayan. Una consulta.
el libro que tienen, ¿dónde se puede conseguir? Yo, por ejemplo, estoy en Chile. Muy bien. Giner. Gracias por tu pregunta, Giner. Mira, ahorita está disponible en Amazon, estamos trabajando para hacer la distribución en Latinoamérica. Mi recomendación es que la aplicación Kindle, hay una aplicación que es para cualquier dispositivo que se llama Kindle, que es de Amazon, y que por allí podrías tener la versión digital de manera inmediata. Yo sé que a muchos nos gusta tener el libro en las manos y pasar las páginas, etcétera. Sin embargo, claro, con Amazon sí se demora un poco y es costoso el envío, y nosotros estimamos que quizás dentro de un mes ya podría estar disponible a través de unas plataformas similares a Amazon, pero para Latinoamérica, y estamos trabajando en eso. Pero por lo pronto te recomendaría esa opción. Vale, gracias. De nada. Gracias, Gina. Bueno, muchas gracias, Rafael, Paula, por el tiempo, por la disposición en ayudar a la Fundación, en traer estos temas que son de suma importancia para toda nuestra comunidad también, de profesionales, etcétera. Creo que lo interesante también está en compartir toda esta información, y que al mismo tiempo les recuerdo que va a quedar todo grabado en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales. También vamos a compartirlo con las redes de Espacio con Valor, de Rafael y Paula. Antes de irnos, les recuerdo, no sé si están viendo mi pantalla, en el mes de abril vamos a tener otro webinar, nuestro cuarto webinar. Va a ser un poquito más técnico para los ingenieros y los profesionales del área industrial, donde vamos a hablar de la gestión de activos en empresas, en la industria como tal, y vamos a tener a dos excelentes ponentes, como es David Rosselli y Ali Khalil, que son especialistas, nosotros en el área rotativa, también en la parte de gestión de activos y manejo de activos en general, ¿no? Esto va a ser el 7 de abril, 5 de la tarde, hora de Caracas, 4 de la tarde, hora de Houston. Ese será nuestro próximo webinar, específicamente. Bueno, Rafa, sin más nada, no hay más. Adelante, Gabriela. disculpa. Rafa o Paola, y para pedir varios libros, ¿los entregan en Caracas? Ya tenemos libros disponibles físicos acá en Caracas, entonces me pueden escribir, Gaby, y con gusto coordinamos, y si no también en nuestras cuentas de Instagram de Espacio con Valor, o en la mía Rafinanzas, también puedes comunicarte por allí, pero me puedes escribir y con gusto coordinamos, ¿oíste? Ah, buenísimo, me interesa. Gracias. Dale, gracias a ti, seguro. Yo mismo te lo llevo. Ok. Y nos tomamos un café. Me parece. Bueno, de eso se trata, de ese networking. Excelente. Gracias, Gabriela. Gracias, Rafael. Gracias, Paula, una vez más. Y nada, bueno, a trabajar. Bastante trabajo que requiere la parte financiera y a estudiar. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, y estamos a la orden para cuando quieran conversar de cualquiera de estos temas.